La pregunta para los niños esta noche sí es complicada. ¿Por qué se ha encarnado Dios en el mundo? ¿Por qué se ha encarnado? ¿Solo por el pecado o hay algo más? Niños, ¿por qué se ha encarnado Dios? ¿Solo por el pecado, como estamos acostumbrados a decir en la catequesis? Dios se encarnó para salvarnos del pecado. La pregunta es, ¿se encarnó solo por el pecado o hay algo más? Esta noche yo les voy a decir que hay mucho más, mucho más. Esta es la encarnación visible, la de hace 2000 años. Se encarnó para salvarnos del pecado. Un fraile del 1300, hace 700 años, que se llama Fray Juan Duns Scoto, porque era de Escocia, era franciscano, era un gran teólogo y un santo varón. San Juan Pablo II, hace 30 años, lo beatificó. Entonces no se trata de cuestión de herejía, no tengan miedo. Es la intuición de un santo, según mi parecer, una intuición que viene del Espíritu Santo. Ustedes dirán, nadie está obligado a creer esto más que hay, además de la primera respuesta por el pecado. Hay algo más. Este franciscano, santo franciscano, era llamado el doctor sutil, o sea, tenía una inteligencia, daba clase en Oxford y en la Sorbona de París. Eran las dos universidades más importantes del tiempo. Y lo llamaban el doctor sutil porque penetraba donde otros no penetraban. Por ejemplo, se debe a él que se pudo abrir la puerta para proclamar la Virgen Santísima Inmaculada. Ocurrió 456 años después, pero él fue quien abrió el camino, dando argumentaciones teológicas que se pudiera seguir. Bien, este santo, con esta respuesta, Dios se hizo hombre para salvarnos del pecado. Él sentía como una tristeza. Esta respuesta es demasiado pobre, demasiado mezquina y demasiado negativa. Dios se hizo hombre por el pecado. Eso es demasiado negativo, demasiado mezquino. El ser que es Jesucristo, que es la realidad más importante que tiene la humanidad, ha venido por una cuestión negativa, por el pecado. De manera que si el ser humano no hubiese pecado, y podría no haber pecado, no habríamos tenido a Dios encarnado, a Jesucristo. Y esto a él lo ponía triste. No es posible que sea solo eso. Tuvo la intuición, una primera encarnación, invisible. Esta que estamos celebrando nosotros es la segunda encarnación visible. Pero decía él, hay una encarnación invisible, la que estaba en la mente y en el corazón de Dios al principio. El plano de Dios
tenía al principio el plan de Dios, el plano de Dios de la encarnación. Tenía al principio como primer creado la humanidad de Jesús. Dios quiso crear seres libres, capaces de amar, haciéndolos partícipe de su felicidad. Y decía este fray Juan, el primero fue la humanidad de Jesús, en la cual inmediatamente se encarnó Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. De manera que la primera criatura o el primer ser de la creación hace 14.000 millones de años fue Jesucristo. En Él, por Él y para Él, todo ha sido creado. Ustedes, cuando regresan a la casa, vayan a leer esto en el primer capítulo de la carta a los Efesios y el primer capítulo de la carta a los Colosenses. San Pablo dice eso y está hablando de Jesucristo. En Él, si es en Él que hemos sido creados, significaba que Él ya estaba en la mente, en el corazón de Dios, en el plano de Dios. Ya estaba el primero. En Él, por Él y para Él, todo ha sido creado. El bosque, los océanos, el sol, y todos hemos sido creados. Y también hay que leer el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Lean con toda atención. Es decir, la base bíblica, porque Él fue el primero en todo, dice San Pablo, el primero en todo, el primogénito de toda criatura. En Él, por Él y para Él hemos sido creados. Él ha sido el modelo de cada criatura humana. ¿Y por qué? Eso es el porqué. El porqué no es solamente el pecado. Hay una razón más profunda, más bella. ¿Por qué? Para comunicar a nosotros la vitalidad de ser humano y la vitalidad de Dios, para llegar a ser partícipes de la divina naturaleza. Tenemos un modelo. En Él, por Él y para Él hemos sido creados. Él es nuestro modelo para hacer este camino hacia llegar a ser partícipes de la divina naturaleza. Él es el fundamento, la base, la naturaleza base de nuestro ser. De Él recibimos todo, la humanidad, y poco a poco, con la gracia de Dios, amando, llegamos a ser partícipes de la divina naturaleza. Entonces, humanos aquí y siguiendo pasar a ser humano divino de la divina naturaleza. Y Jesús es el modelo, desde el principio, el primero de las criaturas. Entonces, esa es la base de nuestra vida, y no solo la vida para recibir la vida, pero como esta vida, el pecado del ser humano, el mal uso de la libertad humana, la ha ido deshaciendo, entonces esa fortaleza de este primer ser del cual hemos recibido la vida es capaz de rehacérnosla. Entonces el sacramento de la confesión, eso, Cristo que nos rehace la vida.
de Él la recibimos y ahora que la vamos perdiendo, Él nos la rehace. Entonces está también la respuesta que se da al catecismo. Vino para salvarnos del pecado, pero con la otra explicación es mucho más grande, mucho más bella la contemplación de Jesús, mucho más grande. Señor, tú eres el fundamento de mi ser, lo que tengo, lo que soy, tú eres el fundamento. Y te recomiendo siempre de mantenerme bien sano como contigo. Hay una parábola que se puede contar para hacer entender eso, porque la pregunta es, ¿y cómo es que nosotros lo hemos visto hace 2000 años? Y usted nos está hablando de una encarnación invisible que es la primera, la básica, la fundamental. Hace 14.000 millones de años, ¿cuánto tiene la creación? Y cuidado, sobre el modelo de Jesús, esta ha sido la persona de Jesucristo, ha sido la fuente de todo el desarrollo de la creación. Nosotros estudiamos la evolución de todo y la evolución del ser humano. Sí, todo viene de allí. Todo viene de ahí. Una parábola para entender un poquito. Que eso nos sucede a todos nosotros. Que lo primero pensado es lo último realizado. Ustedes antes de venir aquí, antes de que nosotros los viéramos a ustedes, la encarnación o la venida a la iglesia visible. Ustedes en la casa, antes de salir de la casa, han pensado, vamos a la misa. ¿Vamos a la misa? Sí. ¿A cuál misa? A las 6 de la noche. Sí, vamos. Tomamos este carro, no el tuyo, tomamos el mío que estoy más seguro. Vamos con este carro. Pasamos por allá porque ahí hay mucho tráfico. Todo esto está en el plano de su inteligencia, de su voluntad, de su corazón. Todo lo bueno, todo lo inteligente, todo lo que ustedes han decidido, ahí está. Y es eso que ha promovido el hecho de poner los pies en esta iglesia, dar los pasos, sentarse, lo hemos visto visible, pero hay otra visión, otra encarnación invisible desde cuando las tomaron la decisión en la casa. ¿Cuál fue lo primero? ¿Aquello, el plano en la casa o esto que lo estamos viendo? La primera encarnación es la que ustedes decidieron en la casa. Ahí ya estaba todo. Ahí ya estaba todo. Lo demás era cuestión de esperar, de ver, de esperar a la otra persona, de manejar con prudencia. Lo demás viene después. Y el hecho de sentarse allí para participar en la misa es la segunda encarnación, la que se ve, la visible. Pero la otra es mucho más grande en el sentido que es la concepción de su libertad. Es ahí donde nace el amor, la fe. Ustedes decidieron entonces porque le quieren a Dios, porque tienen fe que la oración con Dios da vitalidad. Y entonces decidieron. Esa decisión fue más importante que estar sentado aquí, en el sentido de que supongamos que a lo largo del camino el carro se detuvo, no se pudo venir, no pudieron venir a la misa, pero la intención que tuvieron, la decisión que tomaron, eso
la producción de amor, es la que da vitalidad a ustedes. Algo tal vez se entiende. Esto es lo que nos pasa a todos. Lo primero pensado es lo último realizado. Un cuentecito que me contaban en Honduras. Dice, era una señora que en el vecindario siempre se levantaba a la misma hora, iba a trabajar, regresaba en la noche. Eso era acostumbrada a ver. Un día se levanta antes del tiempo y se ve un poco nerviosa y va con la espuerta y va al súper y compra esto y compra aquello y casi ni saluda porque anda preocupada. ¿Y qué tendrá la señora hoy? ¿Qué tendrá? Ven lo visible, pero no lo entienden. A mediodía viene el hijo que venía de Estados Unidos. Entonces los del vecindario se miraron y dijeron, por eso la señora actuaba así, nerviosa. Ahora, la señora hizo todo aquello que hizo porque en su mente, en su corazón, ya estaba el plano. Viene mi hijo, voy a hacer un almuerzo especial. Eso es el plano invisible. La gente no lo sabía, no lo veía. Veía solamente movimiento. Y es un poco que sucede en el mundo. Tanta gente no cree en Dios, no. A veces porque se detiene, se distrae en ver en los movimientos de la realidad. Pero esta es la primera encarnación. La segunda encarnación. Es importante ir a la primera, al fondo. Entonces ahora cuando van a ver un nacimiento, que ven ahí un niñito, es Dios encarnado. Qué grande. Nuestra contemplación se amplía mucho. No le decimos, Señor, gracias porque ha venido a salvarme del pecado, sino, Señor, te adoro, te amo, te agradezco, porque en ti, por ti y para ti, el sol, las estrellas, la luna, el bosque, la lluvia, qué maravilla. Gracias, Señor. Y sobre todo porque tú eres mi modelo, porque yo vine de ti, en ti, por ti y para ti. Tú eres mi modelo, te voy a tomar en cuenta.